Hoy escuchamos a Carlos Salomón en ¿Sabías qué? El ojo público. Salvador, ¿sabías que la violencia recorre muchas calles del país? Basta asomarse a los medios de comunicación para ver cómo se registran asesinatos, balaceras, bloqueos carreteros. Lo que antes era raro, ahora es cotidiano. Es normal ver estas escenas. Perdimos la capacidad de asombro. Lo que sucedió en México en 94 es muy cercano a lo que estamos viviendo. Y por lo que se ve, la llegada de las elecciones no estarán ajenas a esas historias. Mientras los homicidios crecen, vemos cómo los famosos poderes del Estado mexicano se pelean. Y en lugar de buscar acuerdos, buscan diferencias. Y mientras más profundas sean, mejor para cada uno de ellos. Que si la Suprema Corte de Justicia no se pone de acuerdo con el presidente y viceversa. Que la Cámara de Diputados se enfrenta con la Corte. Que si el gobernador de Veracruz, en lugar de atender los problemas de su estado, se dedica a ponerle más gasolina al fuego. Que ya es muy difícil transitar en las carreteras de noche por el riesgo de toparse con grupos armados que controlan área, como en Michoacán o como en Chiapas, donde fueron secuestrados policías por grupos del crimen. Todo un escenario muy complejo que vivimos. Un país polarizado sin consenso y el reconocimiento de las diferencias. Nadie pone en las mesas sus diferencias y negocian acuerdos para dar salida a la convulsión que estamos viviendo. Cada parte quiere imponer sus ideas propias. Y así pasan los días y las horas. La gente aprende a vivir con estos problemas y busca soluciones que le permitan seguir adelante. Muchos viven de las remesas o de los programas sociales o de la economía informal, brincando obstáculos diarios y sobreviviendo entre un microbús o un estado de alarma y desconfianza permanente. Pero la gente sale adelante y como el agua busca caminos a sus problemas cotidianos. Es increíble la sabiduría de la gente. Héroes anónimos que llegan a acuerdos con ellos mismos para defenderse de la violencia. No es fácil decirlo, pero más de 150,000 homicidios en estos años es algo que es más que una cifra, es un dolor que no se puede describir. La medicina a este desorden pasa porque un día la gente diga basta. Solo así habrá paz. Salvador, un México más justo y con menos desigualdad y con las calles recuperadas para la ciudad civil. Solo esto, Salvador, hará que no sigan siendo propiedad del crimen organizado, que se visten de autoridad y tienen acosados a los barrios, a los pueblos y sobre todo, Salvador, siembran el temor entre nosotros. A la una, con Salvador García Soto. Escuchaba atentamente a Carlos Salomón y sus ¿Sabías qué? Aquí en El Ojo Público. Y bueno, pues interesante su reflexión sobre este México, pues dominado por el crimen organizado, el imperio del terror que está sembrando el narcotráfico en muchas localidades mexicanas, en estados, en ciudades, en municipios. Es impresionante, de verdad, cada vez se entera uno de historias más fuertes sobre todo lo que está haciendo el crimen organizado, que ya prácticamente manda en muchos lados. Me enteraba ayer, por ejemplo, que están acaparando todo el negocio del cemento. O sea, ellos compran el cemento, la grava, todo lo que usted necesita para construir y se los tiene que comprar a ellos. Y en algunos casos hasta piden extorsión para si usted va a construir. Primero les tiene que comprar los materiales a ellos. O sea, ellos se los quitan, se los compran se los quitan a los negocios que venden esto y luego los revenden y a los precios que ellos quieren. O sea, de ese tamaño está el tema grave del narcotráfico y lo que decía Carlos Salomón, pues lamentablemente los mexicanos que se atreven a levantar la voz, que toman a veces las armas para defenderse, pues terminan siendo víctimas de esta violencia, ¿no? Acosados, acusados y asesinados por el narcotráfico. Está el caso de Hipólito Mora reciente, madres buscadoras que han sido asesinadas también por buscar a sus hijos. En fin, lamentablemente en este país, alzar la voz contra la injusticia, contra el crimen organizado, contra el poder político, a veces nos puede costar, en muchos casos, lamentablemente, la vida.